A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este viernes, 1 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Vía Zoom a nuestro primer invitado, con él vamos a hablar acerca de un caso que ha vuelto a nuestra memoria a partir de los recientes anuncios de Nicolás Maduro. Se trata del magistrado Miguel Ángel Martín, magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, designado por la Asamblea Nacional de 2015. Magistrado, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti por la invitación, Mariale, y un saludo a todos. Un gusto conversar con usted y decíamos que queremos sostener esta conversación a raíz de los anuncios que ha hecho Nicolás Maduro sobre la inversión de al menos 15 millones de euros para reactivar proyectos que quedaron abandonados de la empresa, la constructora brasileña Odebrecht en nuestro país. Esto nos recordó el proceso judicial que ustedes celebraron en el exilio, concretamente en Colombia, donde encontraron a Nicolás Maduro culpable por corrupción propia y le ordenaron reintegrar, de hecho, al Estado venezolano la cantidad de 35.000 millones de dólares por legitimación de capitales. Doctor, ¿qué puede decir? Lo escuchamos. Bueno, es inaudito lo que está ocurriendo en nuestro país en varios ámbitos, y en este no me extraña. Es como si el señor Maduro reabriera una finca donde siembran droga nuevamente, pues porque todo el mundo sabe muy bien, y no solo los venezolanos, sino los que estuvieron de alguna u otra manera relacionados con el tema de Odebrecht, que la cantidad de dinero que se invirtió en estas mega obras que no fueron construidas, 29 obras dejaron de ser construidas, y el dinero desapareció, desapareció de las arcas venezolanas y fue a parar a paraísos fiscales y a otros destinos internacionales, incluso para geopolítica internacional, para mantener algunos elecciones en otros países y crear partidos políticos, como ocurrió en España. Es producto de todo este dinero sucio. Que nuevamente el señor Maduro haga uso de este argumento para hacerse no solo una campaña dentro de las elecciones que están realizando gobierno y oposición en Venezuela, es sencillamente algo que es inmoral y una cachetada para la honestidad que representa para la venezolanidad. Doctor, yo quisiera recordar brevemente, por fortuna tuvimos la posibilidad de dar seguimiento a este juicio, a este proceso en el exilio, pero brevemente lo que ustedes descubrieron allí y que terminó con esta decisión o sentencia en contra del propio Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Sí, bueno, nosotros con un banco de pruebas que fue presentado por el Ministerio Público y por otras que oficiosamente pudimos recabar, entre ellos parte provenía de las investigaciones que hizo la misma Asamblea Nacional en la comisión respectiva, pudimos detectar primero la contratación incumpliendo los procedimientos administrativos y normativas previstas en nuestra legislación en materia de contratación pública. Segundo, el uso de los fondos que fueron destinados no precisamente para la construcción de las mega obras, sino que fueron enviados a paraísos fiscales y a otros países con el propósito de crear geopolítica, trabajo de geopolítica. Cuando me refiero a trabajo de geopolítica, es que parte de ese dinero pagó campañas electorales en otros países para otras organizaciones políticas que tienen un mismo pensamiento o sesgo ideológico.
Y también descubrimos algo bien interesante, y es que uno de los dineros que se utilizaron para estas contrataciones de estas mega obras, que fueron 2 billones de dólares, se utilizó un fondo chino y un fondo iraní, con lo cual sospechamos que eso haya sido para burlar las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Como todos recordarán, en esa oportunidad nosotros no solo hicimos una condena una condena al señor Nicolás Maduro Moro al determinar su responsabilidad penal, sino que también activamos la Convención Internacional de Delincuencia Organizada, precisamente porque ahí pudimos observar cómo el control del poder de este grupo político en Venezuela y de otros grupos fuera de Venezuela, en otros países, descansaba en el crimen organizado transnacional. Y para eso se requería, y se requiere todavía, la colaboración de la justicia internacional. Ello en virtud de que en Venezuela no tenemos un Estado de Derecho y no vamos a tener ningún Estado de Derecho hasta que logremos definitivamente recobrar la libertad en nuestra nación y el regreso a la democracia. Ahora, este proyecto concreto, Guarenas Guatire, figura en el expediente que ustedes armaron o elaboraron en este juicio en el exilio, doctor. ¿Qué puede decirnos? Sí, dentro de esos proyectos está el de Guarenas Guatire, que no fue concluido. Porque observen ustedes que Odebrecht, el señor Eusenando, la Odebrecht, señala que hubo 12 obras que fueron concluidas realmente. Eso no es cierto, hay 29. La diferencia entre las contrataciones de Odebrecht en Venezuela y en otros países es que en los otros países Odebrecht sí llegó a construir y a terminar las construcciones. En el caso venezolano, no. 29 mega obras no fueron construidas. Las edificaciones la primera fase de esas obras están, de acuerdo a los elementos de ingeniería, están en desarrollo, son obras que ya no pueden ser continuadas, tendrían que volverlas a iniciar nuevamente. Por lo tanto, el desfalco y el daño a la nación ha sido muy grande. Y entre esas obras estaba precisamente la de la línea de metro de Guarenas Guatire. Ahora, doctor, el expresidente de la constructora de Odebrecht en Venezuela, Eusenando Prazeres de Acevedo, afirmó que también había entregado 35 millones de dólares para la campaña presidencial de Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario sobre este tema. Lo escuchamos. Sí, el presidente de Odebrecht para Venezuela, que es el señor Eusenando Acevedo, firmó una delación, o aceptó una delación, como le llaman en Brasil, en la cual él iba a tener una reducción de la pena en la medida de que él colaborara con la justicia. Y dentro de su testimonio estaba la presentación de la entrega de cantidades de dinero por concepto de soborno directamente al señor Nicolás Maduro Moro para la campaña presidencial en aquel momento en la cual él participó como candidato presidencial. Y eso consta en los documentos de la Fiscalía brasilera, llegó a nuestras manos, nosotros hicimos la traducción correspondiente de acuerdo a la normativa venezolana y hicimos la calificación. Este hecho precisamente fue el que demostró el caso de soborno, el supuesto de soborno contra el señor Nicolás Maduro Moro. Pero es que además, doctor, el Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York señaló en su momento que esta compañía pagó 98 millones de dólares a Venezuela entre 2006 y 2015 a funcionarios intermediarios del gobierno para obtener y retener contratos de obras públicas. No recuerdo si esto figura también en el expediente que ustedes elaboraron. ¿Qué puede decirnos? No, el caso de Nueva York no estaba figurado, no había ningún elemento que lo relacionara. Yo lo conozco el caso por referencia, pero no estaba en el expediente. No formaba parte de la discusión probatoria. Sin embargo, en la sentencia, ustedes, insisto, ordenaron reintegrar a 35 mil millones de dólares. Yo le pedí un comentario porque la cifra se pierde de vista si lo comparamos con estos 15 millones de euros que anuncia ahora Nicolás Maduro se van a invertir en esta obra en Guarenas Guatire. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, eso forma parte de los cálculos que están previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Primero está la condena, la sanción corporal,
que es la orden de restricción de la libertad, que lamentablemente no pudo ser cumplida ni ejecutada. No hubo voluntad política para ello, y bueno, ya veremos qué pasa en el futuro. Y también se declaró la devolución de parte de los daños en base a un porcentaje que está establecido tomando en consideración los daños generados a la nación. Estamos hablando de una contratación de $2 billones. Decirlo es muy fácil, pero escribirlo no es tan sencillo. Entonces, dentro de esa cifra se toma un porcentaje que es precisamente que alcanza a la suma que nosotros ordenamos en ese momento que se devolviera a la nación, y que, bueno, también sigue pendiente de cumplimiento. Yo quiero que tú sepas, Mariale, que lamentablemente esta sentencia que nosotros dictamos y que yo notifiqué formalmente a los organismos internacionales, entre ellos Interpol, careció lamentablemente del apoyo político en materia de diplomacia que ha debido hacer, en todo caso, el Poder Legislativo venezolano, y que, bueno, no lo hizo en su momento, y ahora, por supuesto, va a depender de lo que ocurra en el futuro en nuestro país. Ahí está la sentencia, está notificada a Interpol, está notificada a los organismos internacionales, y mi aspiración como venezolano y como hombre de leyes es que algún día en Venezuela regrese una democracia basada en el imperio de la ley, basado en la justicia, que es lo que anhelan todos los venezolanos, y además que es lo que nos merecemos todos los venezolanos, y dentro de ese contexto entre precisamente este juicio que forma parte de uno de los grandes inventarios de males que ha sufrido nuestro país. Cuando ustedes determinaron, y ya vamos a hablar acerca de lo que usted menciona, es decir, lo que está ocurriendo o lo que podemos esperar en el futuro, en el corto y mediano plazo, pero esta cifra que ustedes mencionan del expediente, que forma parte de la sentencia, corresponde con la cantidad de dinero que erogó el Estado venezolano, doctor. No. Es un porcentaje en base a los daños que fueron calculados, porque no es la cantidad que se erogó. La cantidad de erogación no fue determinada en su totalidad porque, te repito, aquí se utilizó dinero venezolano, pero también ellos crearon un fondo que se llamó Braskem, económico, precisamente donde pasaba dinero dinero iraní y dinero chino, que nosotros sospechamos que eso forma parte de las sanciones. Recuerda que cuando hay contratos entre varios gobiernos, se abren cuentas bancarias en distintos países, y si están sustentadas en un contrato de 2 o más gobiernos, no levantaría ninguna sospecha en ninguna entidad bancaria internacional. Nosotros, cuando observamos que hubo un fondo iraní, un fondo chino, es que dinero de Irán, dinero de China, pasó por esos contratos para llegar a otros destinos que, bueno, lo desconocemos. Hay que hacerle un seguimiento al dinero, y eso nunca se ha podido hacer, porque para eso se necesita una organización policial que se dedique a hacer esta investigación, o un auxiliar de justicia que se dedique a hacer esta investigación, bien sea el Ministerio Público o bien sea los órganos policiales correspondientes. Con lo cual, lamentablemente, no contamos los venezolanos en estos momentos. Si permite, doctor, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que usted mencionaba, es decir, lo que podemos esperar en el futuro cercano en nuestro país, y me gustaría una reflexión de su parte en torno, por ejemplo, a lo que podría ocurrir con el sistema judicial, no solo por lo que denunció la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas en el informe presentado recientemente, sino en el marco de las negociaciones que adelanta la plataforma unitaria con el régimen de Nicolás Maduro. Y luego permanezco unos minutos más, a regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando con el magistrado Miguel Ángel Martín, magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, designado por la Asamblea Nacional de 2015. Y yo le dejaba una inquietud, doctor, en torno a este proceso de reforma del Poder Judicial, tomando en consideración lo que está reflejado en el informe de la Misión de Determinación de Hechos, que denuncia la falta de independencia del sistema venezolano y las negociaciones que se adelantan en México. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Bueno, la reinstitucionalización en Venezuela, que es necesaria para nosotros poder lograr tener una nación basada en una democracia que esté dirigida a la gente y al bienestar de la nación, es vital. Yo no sé si en México, en las conversaciones que viene haciendo parte de la oposición y el gobierno de Maduro, y digo gobierno entre comillas y en minúsculas, lleguen a alcanzar acuerdos relacionados con la institucionalidad que exige nuestro país. Es evidente que el sistema de justicia en Venezuela, desde la misma llegada del chavismo, se convirtió en un arma demoledor de la democracia. La experiencia la vivimos todos, la hemos vivido todos. Eso no va a acabarse porque hemos visto cómo se ha alienado el derecho, se ha utilizado el sistema de justicia para perseguir, para detener, para restringir los derechos de la democracia, los derechos electorales, la propiedad, la vida, la integridad de las personas. Es decir, la justicia ha sido un arma, me disculpan la expresión, sucia dentro de este régimen de maldad que hemos vivido los venezolanos. Nosotros aspiramos, los venezolanos que creemos en la justicia, repito, en que Venezuela construye una democracia basada en el imperio de la ley. Creo que es lo que merecen los ciudadanos, y para ello amerita hacer un cambio estructural en todo el sistema de justicia, desde la Alta Corte Suprema, desde el Alto Tribunal Supremo de Justicia hasta los tribunales de menor jerarquía, incluyendo también a todos los servicios auxiliares de justicia, como el Ministerio Público, también la Contraloría, y también los servicios de seguridad y defensa. Eso amerita una gran apertura, una gran conversación, pero también una conciencia de la realidad que tenemos. Si nosotros no ponemos magistrados que sean juristas y que sean buenos ciudadanos, nosotros no vamos a tener futuro en Venezuela promisorio. Si nosotros no nombramos jueces que sean buenos ciudadanos y que conozcan de la ley y que sepan manejar todos los temas de justicia, entonces nosotros no vamos a tener ningún futuro promisorio. Por lo tanto, nuestra lucha, nuestro grito es precisamente la reinstitucionalización. Es evidente que el trabajo que tienen estas personas en México es bien grande, porque ellos están ahorita negociando la lesa humanidad, están negociando las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela. Y cuando me refiero a que están negociando, es que hoy se están negociando. Todos sabemos que los tratados internacionales establecen que no prescriben
los delitos de lesa humanidad ni las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, que son temas determinados ya por los organismos multilaterales, por los organismos de los sistemas, del sistema interamericano, y por lo tanto estas personas están ahorita negociando eso. Espero que tengan en cuenta que eso no prescribe, que tiene que haber, no puede haber, o sea, tiene que haber justicia, tiene que haber reparación de los daños, y porque si no, entonces sencillamente va a haber un acuerdo para mantener sus segmentos de poder, y eso no va a contribuir en nada para el futuro de los venezolanos. Ahora, doctor, nos han dicho que eso no es negociable. Y hablo de otros juristas, incluso diputados de la Asamblea Nacional del 2015. ¿Qué opina usted? Mira, desde el punto de vista legal y científico, eso no se puede negociar. Sin embargo, fácticamente y políticamente lo están haciendo. Y está ocurriendo. Nosotros vimos cómo en el caso de Colombia hubo un acuerdo de reparación, hubo un acuerdo precisamente con las mismas partes que están negociando el caso venezolano, con la diferencia que no se está haciendo en Cuba, sino que se está haciendo en México. Pero el mismo intermediario que actuó con la FARC está actuando en el caso de nosotros, que es el gobierno de Noruega, y ellos llegaron a unos acuerdos de paz. El argumento que utilizan es que la paz es un valor superior a la justicia. La verdad que para poder lograr paz, en mi opinión, tiene que haber justicia. Y si pueden negociarlo, si lo pueden hacer, lo se han hecho en el pasado, desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista político, aunque desde el punto de vista jurídico, eso después puede ser objeto de un cuestionamiento y hasta de una nulidad en un futuro. De hecho, ha habido acuerdos de negociación, de transiciones en algunos países que, como en Argentina y en Chile, y que después fueron declarados inconstitucionales en algunas de sus partes por los tribunales supremos correspondientes. En el caso venezolano, bueno, ya estamos hablando de un anhelo, un futuro, pero sí están conversando todos los temas que han sido tratados por nosotros los venezolanos, dentro y fuera, relacionados a los derechos humanos, relacionados a los delitos de lesa humanidad y relacionados al tema de narcotráfico y al tema de la delincuencia transnacional organizada, están siendo objeto de conversaciones en México, conjuntamente, por supuesto, con los intereses de poder que cada una de las partes está haciendo su pugna. El fiscal designado por la constituyente comunal, doctor, al margen de la Constitución, Tarek William Saab, ofreció una declaración en los siguientes términos. Él decía que en Venezuela la justicia funciona con un estándar superior a cualquier otro país occidental y por eso no hace falta la Corte Penal Internacional. Yo le pediría un comentario acerca de una declaración de esta naturaleza. Lo escuchamos. Bueno, eso es el régimen de la maldad. Es tratar de normalizar el horror. Es, como lo decía, lo estableció Arahandet, es la banalidad del mal. Estos grupos que se manejan ideológicamente, como ocurre en nuestro país, utilizan precisamente las instituciones y las herramientas que están en la democracia para destruir las democracias internamente. Ellos han vendido un sistema de derecho que todos sabemos que en Venezuela no existe ni Estado de Derecho, ni existe un sistema de justicia. Pero lógicamente, si él que está a cargo ahorita del Ministerio Público es el representante de la vindicta pública ante los venezolanos y ante la comunidad internacional, y él precisamente forma parte de ese conglomerado, él no va a decir algo distinto a ello. Y por lo tanto, eso es un argumento que se lo venden dentro de las narrativas de la internacional socialista y de toda la internacional progresista que viene manejando este eje, que es un eje mayoritario en el mundo, me refiero desde el punto de vista ideológico. Pero para nada tiene ningún peso sobre, al menos el expediente que reposa en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela, ¿correcto?
No, es muy difícil porque, mira, el fiscal de la Corte Penal Internacional en estos momentos está haciendo un trabajo de revisión de todos los casos que está manejando la Corte Penal. Recuerda que allí hay muchos casos que están relacionados con violaciones sistemáticas de derechos humanos y que cuando tú lo haces de una manera sistemática, entonces se ha tratado de encuadrarlo dentro de los esquemas de la calificación de los delitos penales internacionales. Pero sí hay casos evidentes de delito penal internacional que está previsto en el Estatuto de Roma que el fiscal tiene que sopesar. Estamos esperando que él emita el informe correspondiente para verificar si nosotros avanzamos, si el caso venezolano avanza y se sienta Maduro en el banquillo de los acusados, o el fiscal de la Corte Penal realiza alguna actividad probatoria complementaria que él considere. Hasta ahora estamos esperando esas conclusiones. Es una persona calificada, es una persona que tiene una gran experiencia, es una persona que entiendo que está haciendo un trabajo con mucha delicadeza, pero lógicamente el equipo de Maduro juega. Ellos han contratado a Baltasar Garzón, han contratado a un gran equipo y han invertido millones de dólares para tratar de minimizar o destruir el principio de la cumplimentariedad, en el sentido de que en Venezuela se hace seguimiento a todos los juicios y que por lo tanto la Corte Penal Internacional no tiene por qué conocerlo. Es bueno precisar, Marial, que de acuerdo a la Constitución venezolana, y esto está en la mayoría de las constituciones del mundo, de los países democráticos, los juzgamientos, los enjuiciamientos, los delitos de lesa humanidad le corresponden a los tribunales nacionales. Y solamente en el caso de que los tribunales nacionales no cumplan con el deber que corresponde de hacer justicia, entonces entra en juego la Corte Penal Internacional. En este caso, que es lo que se llama el principio de cumplimentariedad, y es lo que inteligentemente ha venido atacando la defensa de Maduro, para hacer valer el argumento de que en Venezuela existe un sistema de justicia y que el caso muchos de los casos que se manejan en la Corte Penal Internacional están siendo manejados en el sistema de justicia venezolano, pero todos sabemos que los jueces venezolanos no tienen ni autonomía ni independencia, porque más del 90% de los jueces ha sido colocado a dedo, no forma parte de una designación por concursos públicos de oposición, como lo establece la Constitución venezolana. Finalmente, doctor, el caso de usted, el resto de los magistrados figura en el expediente en la Corte Penal Internacional. Sé que el caso del doctor Serpa, me parece que sí, porque está en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. ¿Qué puede decirnos? Sí, el caso de la persecución a diputados, de la persecución a jóvenes estudiantes, y en el caso de los magistrados que fuimos objeto de persecución por parte del régimen, reposa en la Corte Penal Internacional, está dentro del grupo de casos que elevó el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Recuerden que ahí hubo unas audiencias previas donde después se presentó un informe que fue elevado a la Corte Penal Internacional, y entre esos casos está el testimonio del caso de la persecución a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia designado en el 2017. Incluyendo el de usted, en lo personal, ¿correcto? Exactamente. Incluso también se presentó una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y yo particularmente estoy elevando una demanda al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque para evitar, y no es algo particular, pero es para evitar precisamente que haya una burla a la institucionalidad que corresponde en Venezuela. Doctor Miguel Ángel Martín, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Un gusto conversar con usted, magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional 2015. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Gustavo Rivas Mijares y la ingeniería sanitaria. Haber contribuido a salvar vidas es básicamente lo que yo he hecho. Así entendía el doctor Gustavo Rivas Mijares su visión como ingeniero sanitario y ambiental a través del ordenamiento del conocimiento necesario para asegurar el abastecimiento seguro, oportuno y sano de las aguas. El doctor Gustavo Rivas Mijares nació el 7 de noviembre de 1922 en la ciudad carabobeña de Valencia. En 1945 se graduó de la Universidad Central de Venezuela y ese mismo año recibió su doctorado en ingeniería de la misma institución. En 1956 funda la cátedra y el departamento de ingeniería sanitaria en su alma mater. El doctor Rivas Mijares fue un escritor consumado y sus libros son, sin duda, su contribución esencial. 3 de sus obras publicadas entre 1957 y 1967 se convirtieron en referencias obligadas para generaciones de ingenieros, quienes se intercambiarían repetidamente el «Consúltalo en el Rivas Mijares». Como investigador, el doctor Rivas Mijares hizo hincapié en la adaptabilidad de la ciencia al entorno local. En los años 40, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, INOS, diseñaba con datos de lluvias de países de otras latitudes. El doctor Mijares, entonces, insistiría en la necesidad de conocer la influencia de los parámetros ambientales locales en el diseño de procesos de ingeniería sanitaria. El doctor Rivas Mijares presidió la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 1981 y 1983 y fue individuo de número hasta su fallecimiento en 2014. Perteneció también a otras 7 academias extranjeras. Hoy, cuando gran parte de la población no tiene acceso estable a agua potable, se hacen indispensables hombres como el doctor Gustavo Rivas Mijares. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de lo que está ocurriendo a propósito de la pandemia de coronavirus en nuestro país y el avance de las jornadas de vacunación. Nos acompaña el doctor Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la Organización Médicos Unidos de Venezuela. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes, María Alejandra. Un saludo a ti, a tu equipo y a todos los radioescuchas que están conectados a esta hora de la tarde. Pues mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa. Yo le pediría una primera valoración sobre el avance de las jornadas de vacunación. Ustedes recientemente advertían sobre lo que está pasando, por ejemplo, con aquellas personas que todavía están esperando la segunda dosis del biológico ruso Sputnik V. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, amiga, definitivamente no es la información solamente que nosotros podamos facilitar, sino que ya es público y notorio la situación que está ocurriendo con la vacunación en los centros de vacunación. Todavía hay personas de la tercera edad haciendo la cola para que le coloquen la segunda dosis de la Sputnik V. Eso es triste, porque no puede ser que una actividad de vacunación que comenzó el 17 de febrero todavía tengamos una serie de personas esperando por ser vacunados. Y más aún cuando nos dicen, y esa fue una información que dio el vocero oficial, el ministro Ñáñez, que de la Sputnik V en Venezuela se han recibido 1.380.000 segundas dosis. Y el gran problema es que no vemos que se haya podido cumplir con el volumen de personas que les falta la segunda dosis. Porque ellos, y aquí en la información oficial hablan que a Venezuela llegaron 1.780.000 primeras dosis de Sputnik V. O sea, hay una diferencia de 300.000 vacunas que corresponde a 300.000 personas que no han recibido su segunda dosis, según la información de la vocería oficial. O sea, nuestro problema es que definitivamente se pone en evidencia la mala planificación, la mala programación de algo que tenía que ser casi como una matemática bien exacta, o mejor aún, para que nuestro pueblo entienda, la matemática del bodeguero, que siempre era exacta. Entran dos, salen dos. Ahora, ustedes han compartido unas cifras, doctor, y quisiera conocer los detalles acerca de este tema. Hablan de más de 900.000 venezolanos que esperan la segunda dosis del Sputnik V. ¿Esto es así? En efecto, amiga, y te voy a hablar ahorita de forma global. Hay dos cifras que se están manejando en diferentes grupos. Hay un grupo que habla que habían un faltante de 600.000 personas, y otro grupo que lo informó el doctor Julio Castro, que habían 900.000 personas después de un trabajo que ellos hicieron. La diferencia, de todas maneras, el número que quieras utilizar, ya de por sí nos faltarían 200.000 personas por ser vacunadas, según el propio reporte oficial. O sea, la realidad es muy clara. Primero que la información de la vocería oficial sigue estando en manos de personas que no tienen nada que ver con el sector salud, informan y no se dan cuenta de los errores que cometen en la información. Y aquí la realidad es que se necesita vacunar a la ciudadanía, se necesita vacunar a nuestros abuelos, se necesita vacunar a lo que sea el pequeño grupo que falta, el personal sanitario, y se necesita vacunar a los mayores de 18 años, que eso incluye a todo el equipo de educación. Ahora, a la luz de estas cifras, digamos, lo primero que se me ocurre no corresponde la información que ustedes manejan con la que ha venido ofreciendo los voceros del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos al respecto, doctor? En efecto, amiga, y disculpan los oyentes, quizás puedo parecer en mi vista un poco sarcástica, pero es una realidad. Mientras la OPS, que es el organismo regional para la salud de las Américas, reporta que de segunda dosis hay 4.260.000 vacunados, que corresponde al 14.4% de los que van a ser vacunados. Hace 2 días, la vocería oficial, por intermedio del ministro Ñáñez, habla que son 5.983.000, un 27%. Pero, y aquí hay que tener muy claro a la ciudadanía, cualquier cifra que se dé tiene que hablarse de vacunados que hayan recibido las 2 dosis. Primero. Segundo, debemos recordar que si usted inició la actividad de vacunación en febrero, para esta fecha se había prometido a finales de septiembre y octubre tener vacunado al 70% de la población programada.
la cifra que nos están dando de 27% creo que está muy lejos del 70% prometido. Y ya hemos escuchado por parte de voceros oficiales de que se estaba programando para octubre, noviembre llegar a la cifra del 70%. Y aquí el problema no es seguir alargando fechas, es cumplir una actividad de vacunación que alcance a todas las personas mayores de 18 años. Y quizás ahorita tenemos que agregarlo, que quieren también vacunar a los menores de 18. Y el gran problema es cómo van a cumplir esa vacunación si no has cumplido con los mayores de 18. Claro, es una inquietud que trasladábamos a otro de nuestros invitados, doctor, porque esto responde sin duda alguna al desorden en el marco de las jornadas de vacunación, porque incluso los voceros del régimen venezolano habían compartido en la mesa técnica, cuando ésta se reunía, un cronograma sobre los grupos que recibirían el biológico contra el coronavirus y el orden, y lamentablemente eso en la práctica no se ha cumplido. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. En efecto, una de las cosas que no han querido publicar lo que sería el Plan Nacional de Vacunación es el miedo a que ustedes, los comunicadores sociales, nosotros, el sector salud y cualquier ciudadano de este país con el derecho de hacer Contraloría, se den cuenta de los errores y las fallas y la mala planificación en el cumplimiento de un plan que lo elaboró el propio Ministerio de Salud. No lo está elaborando entes extraños al Ministerio, sino el propio Ministerio elaboró un plan que ellos mismos no han podido cumplir. Y eso es doloroso, porque eso significa vidas humanas que van a sufrir o la muerte o enfermedades que van a dejar secuelas. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque, y creo que lo hemos hablado con usted en otra oportunidad, la iniciativa del vacunómetro, que está conformada por organizaciones no gubernamentales y otros portales informativos como Runrunes, El Pitazo y tal cual, advierten que la diferencia entre los datos que ofrecía recientemente el ministro de Comunicación de Nicolás Maduro, Freddy Yáñez, y la información que se maneja en las regiones es sustancial, doctor. De hecho, ellos aseguraban que se desconoce el paradero de al menos 40% de las dosis que supuestamente ha informado el régimen venezolano llegaron a Venezuela. Yo le pediría un comentario al respecto, y lo uno con la preocupación de organismos internacionales a propósito de la cadena de frío en Venezuela. Lo escuchamos. En efecto, es que nuestros amigos del vacunómetro, de los cuales nos quitamos el sombrero, y más aún cuando son comunicadores sociales venezolanos que están haciendo una labor encomiable, ¿sí? Y esto radica a la falta de información de un vocero oficial que tenga la cualidad y entienda su responsabilidad ante el país. La gran diferencia ocurre primordialmente porque desde hace mucho tiempo la vocería oficial no anuncia que llegó unas vacunas, y de hecho en las segundas dosis de Sputnik V, en los últimos 2 anuncios los ha hecho el embajador ruso. Es impresionante, e incluso en el aspirante a vacuna Abdala nos enteramos por el secretario general del Partido Comunista Cubano que habían a llegar a Venezuela. O sea, el absurdo del absurdo. Entonces, esas son situaciones en las cuales definitivamente hay una diferencia enorme entre lo anunciado y lo que se está distribuyendo, y esa diferencia es por este silencio que ahorita, con la última información que presentó el ministro, hay que digerirla con mucha cara porque hay muchos vacíos en esa información. Doctor, si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca unos minutos más y le dejo las siguientes inquietudes. ¿Cuántos trabajadores del sector salud no han recibido la primera vacuna contra el coronavirus, si se conoce? Eso en primer lugar. ¿Y cuántos lamentablemente han perdido la vida producto de la pandemia? Le ruego permanezca unos minutos más. A regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Nos acompaña el doctor Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la Organización Médicos Unidos de Venezuela. Yo les hago una inquietud, doctor, en torno al número de trabajadores o porcentaje de trabajadores del sector salud que no han recibido la primera vacuna contra el coronavirus, si se conoce, y cuántos lamentablemente han perdido la vida en medio de la pandemia. Lo escuchamos. Muy bien, bueno, amiga, la cifra que tenemos nosotros primordialmente, estamos hablando de un 77% de personal sanitario vacunado, pero en ese 77% estamos colocando personal sanitario con solamente la primera dosis de Sputnik V. Hay un importante grupo de colegas del equipo sanitario que no han completado su esquema de vacunación, y recordemos que completar un esquema es colocarse las dos dosis. Con respecto a los fallecidos, en el transcurso de la tarde vamos a dar el anuncio oficial, pero te puedo tranquilamente decir que ya pasamos de 755 fallecidos del personal sanitario, y duele, porque si recuerdas, y creo que te lo comenté la vez pasada, el año pasado salían videos de otros países donde el equipo sanitario bajaba a despedir a un compañero que había fallecido por estar atendiendo a personas con la enfermedad, y resulta y acontece que en esos países ya no hemos vuelto a ver este año nuevos videos. En cambio, en Venezuela continuamos llevando esa información y publicándose el número de fallecidos de cada cierto tiempo de personal sanitario, con clínica y con claros indicios de que murieron por tener la enfermedad COVID. ¿Se conoce, doctor, qué porcentaje de esos trabajadores del sector salud tenían la vacuna o no? ¿Esa información ustedes la manejan? Como parte de lo que hemos sido nosotros desde el punto de vista de la información, estamos llevando este registro y no hemos querido todavía graficarlo, ponerlo en números, porque tenemos que hacer una investigación mucho más allá, porque aquí lo importante es no solamente que la tenga colocada, sino qué día se colocaron primera y segunda dosis, y qué día con respecto a la vacuna fue que comenzaron con los síntomas los miembros del equipo sanitario que hayan fallecido, porque eso es crucial para ver si tiene alguna relación con los efectos de inmunidad de la vacuna o tiene relación con otras circunstancias. Y por eso tú te das cuenta que soy bastante comedido con darte esta información, que la estamos trabajando, pero no publicamos porque hay que verificar muchas cosas. Doctor, le pregunto sobre la aplicación en Venezuela del candidato vacunal cubano Abdala. La última información que ofreció el ministro de Comunicación de Nicolás Maduro, Freddy Yáñez, habla de más de 100.000, casi 200.000 dosis aplicadas en nuestro país, y entendemos, como lo ha dicho la Academia Nacional de Medicina, que estamos hablando de un componente experimental. Todavía no conocemos los resultados de su aplicación en Venezuela. ¿Qué información manejan ustedes? Lo escuchamos.
Lo primero, y hay que tener muy claridad, es los aspirantes de vacunas que están en fase 2 del proceso de investigación tienen que publicar sus resultados en revistas reconocidas, y los resultados tienen que tener la posibilidad de volverlos a reproducir para ver si es cierto lo que se dice. Y ese es uno de los problemas que tenemos cuando tratamos de llevar al factor político, ideológico, al factor salud. Señores, y esto es para los ciudadanos venezolanos, usted tiene el derecho de exigir que le coloquen vacunas con comprobadas informes científicos internacionales en función de la efectividad de la vacuna y que no produce daño al ser humano. Ese es tu derecho como ciudadano. Y si alguien intenta vacunarse con un anteproyecto de vacuna que no tenga esa aprobación, usted tiene el derecho de no aceptarlo y solicitar ser vacunado con las 3 vacunas que tenemos realmente, que es la Sputnik V, la Sinopharm y la Sinovac. Eso es el mensaje que le queremos dar a los ciudadanos, porque este es un problema de principio de ciudadanos, de protegerte para que tengas los mejores elementos en la lucha contra esta enfermedad. Ahora, doctor, saco a colación este tema porque se ha anunciado que, a pesar de que todavía el personal de salud no ha recibido las vacunas al 100%, tampoco los adultos mayores en nuestro país, se empieza a iniciar la inmunización de niños y jóvenes en Venezuela, en el marco del inicio de las clases presenciales en nuestro país. Y yo le pediría un comentario. No se ha aclarado con exactitud cuál será el biológico que se va a utilizar. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. La realidad con respecto a la vacunación en menores a 18 años, hay algunos países que han adelantado, pero han adelantado porque tienen evidencia científica del beneficio de la vacuna y que no producen daño a los diferentes grupos etarios menores de 18 años. El país más cercano a Venezuela que ha comenzado este proceso es la República de Chile, que está ya iniciando el proceso de vacunación a mayores de 6 años. Pero aquí hay que resaltar que ellos lo están haciendo porque ya cumplieron el 86.7% de la población mayor de 18 años está vacunada. O sea, no se dan un paso de un grupo etario a otro si usted no ha cumplido con un alto porcentaje del mismo en vacunación. Aquí no se trata de hacer proselitismo con la vacuna, sino tratar de cumplir las fases para asegurar que no nos quede rezagados ni gente sin vacunar. Pero es que además, doctor, entendemos que en el caso concreto del sector de educación, no solo los niños o jóvenes tendrían que ser inmunizados, también el personal y los trabajadores en general. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Por eso, mira, cuando nosotros hablamos de mayores de 18 años, yo te aseguro que en el sector educativo no hay ninguna persona que esté dentro del sector educativo desde el punto de vista de profesores, trabajadores del sector educativo, que sea menores de 18 años. Usted tiene que vacunar a todos los mayores de 18 años, lo que significa la inclusión de todo el personal educativo que labora en las instituciones públicas y privadas, y eso es lo que debe haberse hecho, y no este largo tiempo de vacunas que estamos llegando, dependiendo, inclusive respetando la información oficial, que habla de un 27% de vacunados. A estas alturas de febrero debíamos tener ya muy cerca del 70%, lo cual evidencia la no planificación en este proceso. ¿Están dadas las condiciones, doctor, y lo hemos hablado en otra oportunidad, están dadas las condiciones para el inicio de clases presenciales en nuestro país en medio de la pandemia? ¿Qué puede decirnos? Te voy a decir y te respondo la pregunta que me estás haciendo con lo que han dicho nuestros hermanos de la parte educativa, tanto profesores, maestros, personal administrativo y obrero, y así como algunas organizaciones de padres y representantes. En el sector público hay deficiencias terribles en lo que es servicios básicos e inclusive deficiencias terribles de infraestructura en nuestras escuelas que pudieron haberse reparado y preparado para iniciar clases, porque has tenido un año para hacerlo. La improvisación es lo que les lleva a tomar decisiones que se ponen en evidencia, van totalmente a un fracaso. Finalmente, doctor, otros especialistas han expresado su preocupación en torno al incremento del número de casos
de coronavirus en nuestro país, probablemente por la presencia de la variante Delta y otras en Venezuela. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. En efecto, María Alejandra, en este momento ya es una coincidencia de todos los grupos. Estamos en una tercera ola, ya ha sido denunciado por el doctor José Félix Boleta, en donde la presencia de las diferentes variantes, inclusive la gente encabezada por Flor Puyol, ya han manifestado las variantes que están circulando. Tenemos un altísimo porcentaje de nuevas personas o nuevos enfermos en nuestro sector público y privado, y un altísimo porcentaje de ocupación en la terapia intensiva. Eso nos dice a nosotros que estamos ante ya una tercera ola de la enfermedad. ¿Esto podría agravarse con inicio de clases si no se toman medidas? ¿Qué opina usted, doctor? En efecto, se van a agravarse porque al no haber protocolos claros de cómo evitar el contagio en las escuelas, al tú tener en una escuela un sitio de alta incidencia de personas, puedes tener unos brotes importantes de la enfermedad en cada centro educativo. Doctor Jaime Lorenzo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, director ejecutivo de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, información valiosa sobre el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Gracias, doctor. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Wilitza Calla, en la producción, Yay Pacheco, en los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.